amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Vélez y bueno, vamos a platicar hoy del tema de rotación. A lo largo de mi experiencia en la industria, durante 28 años que he estado en empresas muy importantes, bueno, pues este es un tema de gran relevancia, ya que de alguna manera para los inversionistas ellos necesitan saber cuál es el impacto que tiene la rotación del personal, el que se retiren de la compañía contra el costo. Y de alguna manera también pues hay algunos datos, hay algunas fórmulas para calcular la rotación, pero la plática que vamos a tener va a ser más práctica. Vamos a hablar un poco acerca de la experiencia que he tenido, y antes de empezar les pido que se suscriban a mi canal y que de alguna manera si tienen algunas dudas, preguntas, no duden en ponérmelas y se las voy a contestar todas. Vamos a platicar en este canal de muchos temas de recursos humanos. Díganme cuál es el tema que les interesa más y vamos a platicar acerca del tema. Ahora, platicando un poco acerca de la rotación. La rotación y la retención del talento son dos temas que van ligados. La rotación, ¿por qué se da? Básicamente tenemos un tema ahí desde el reclutamiento del personal. Las empresas tienen que buscar el tipo de personas o los perfiles que se requieren, pero no únicamente el perfil de la persona en cuanto a la experiencia, los conocimientos. También es importante, de acuerdo a mi experiencia, el tener un perfil de compatibilidad, donde tanto la empresa busca en los asociados nuevos o en las personas de nuevo ingreso que sean compatibles con la forma de pensar de la empresa, con los principios, con los valores, pero también las personas que llegan a la empresa buscan algo. ¿Qué es lo que buscan? Primero, buscan estabilidad, buscan un poder adquisitivo diferente, el poder obtener un salario, prestaciones diferentes y competitivas. Busca un ambiente de trabajo adecuado, cordial, agradable. Busca instalaciones correctas, busca seguridad en su empleo. Y podríamos así enumerar varios temas, qué es lo que busca la gente. Pero todos estos temas son los que debemos de ir abordando en cuanto a el buscar cómo vamos a retener a las personas. En muchas sesiones que he tenido con los departamentos de reclutamiento, hemos ido llegando a la conclusión de que es primordial el poder entender cuáles son los requerimientos que tenemos, pero ser muy claros con la gente. Cuando las personas llegan a la empresa, tú tienes que ser muy empático y estar dispuesto a contestar todas las dudas que tengan para que de alguna manera puedas asegurar que las personas no se queden con estas dudas y estas dudas no vayan haciéndose más grandes y de repente al primeros 15 días o el primer mes ya te están renunciando. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Básicamente mis consejos son los siguientes. Tú tienes que hacer un prefiltro desde que llegan las personas, donde a las personas que llegan, básico, es muy importante que los atiendas muy bien, que los atiendas como te gustaría que te atiendan a ti. Y siempre les he dicho a mis compañeras y colegas del área de reclutamiento, tienes que escucharlos, darles un café, estar tú antes que ellos, estar a tiempo. Si los citaste, tú tienes que preparar el lugar de trabajo para asegurar que se sientan bien. En la medida que tú les des una buena bienvenida, te aseguro que las personas se van a sentir como en casa. Y ese es el primer elemento. Recuerden que cuando vamos a buscar trabajo, buscamos muchísimo el sentirnos bien, sentirnos en casa. ¿Por qué? Porque el trabajo es una extensión de nuestro hogar. Y de cierta manera pasamos más tiempo dentro del trabajo que a veces en nuestros hogares. Entonces es primordial que entendamos todos estos factores para ir dándoles a las personas algo de lo que necesitan para sentirse a gusto dentro de nuestra organización. Entonces,
Primer paso, tenemos que tener claridad de cuál es el perfil que buscamos, pero darles esa misma claridad a las personas. Cuando postulamos algún puesto en alguna de las páginas de empleo, tenemos que poner claramente cuál es el perfil que buscamos, no solamente técnico, también tenemos que decir cuáles son las especificaciones de las habilidades que buscamos en las personas. Y darles también claridad en qué tipo de persona, qué tipo de empresa somos. Ahí tenemos que poner una reseña muy pequeña donde diga, nosotros somos este tipo de empresa, estos son nuestros valores, esto es lo que buscamos, estos son nuestros retos. Y en este puesto buscamos A, B, C y D. Les tenemos que dar claridad a las personas de qué es lo que buscamos. Y no significa que les demos el acordeón para la hora de la entrevista. Simplemente estamos buscando ser empáticos y que de alguna manera las personas que realmente tengan el deseo de estar dentro de nuestra compañía, bueno, pues que pueden estar dentro de nuestra compañía, pero que tengan claridad en lo que somos. Tenemos que decir qué tipo de empresa somos, si somos una empresa metalmecánica, empresa automotriz, alimenticia, farmacéutica, etc. Tenemos que decir cuál es el capital del que venimos, si es un capital americano, alemán, francés, italiano, chino, etc. ¿Por qué? Porque esos son los elementos que también buscan las personas al estar en búsqueda de un nuevo empleo, de dónde puedo compartir mi trabajo, mis conocimientos. Y recordemos también que cuando las personas buscan trabajo es para largo plazo. Nadie tiene la idea de buscar trabajo durante una temporada corta, una semana, 2 semanas, un mes, 3 meses. Normalmente la mayoría de las personas buscamos trabajo a largo plazo. Entonces, paso número 1, tener claridad en postear la vacante, en postear muy bien qué tipo de empresa somos, qué es lo que buscamos, qué características, qué habilidades, qué tipo de persona. Después, como lo dije hace un momento, cuando la persona llega, nosotros ya debemos de estarlo esperando. Normalmente los primeros que reciben son las personas del área de vigilancia de nuestras organizaciones o de nuestros negocios o recepción. Entonces, es la primera imagen que va a captar la persona que viene en busca del nuevo empleo. ¿Qué es lo que necesita ver? Tiene que ver cordialidad, tiene que ver amabilidad. Si tenemos ya los nombres de las personas que van a venir a entrevista, vigilancia debe decir, buen día, ya lo esperábamos. Entonces, eso va a ser un cambio radical, porque va a hacer la diferencia del tipo de empresa que somos. En ese momento se le hace pasar rápidamente al candidato y el área de reclutamiento ya deben estar listos para recibir al nuevo candidato. Es importante que en esta recepción tengamos las atenciones. Ya debemos de tener el currículum impreso nosotros, no lo debe de traer el candidato. Nosotros lo debemos de tener. ¿Por qué? Porque es una manera de mostrar que ya estábamos preparados para su llegada, que ya lo leímos, que ya lo estudiamos y preferentemente debemos de tener ya algunas preguntas elaboradas donde podamos platicar ya exactamente los puntos que tenemos duda acerca del currículum. Otra de mis recomendaciones es invítale un agua, invítale un café y eso va a hacer que el ambiente se relaje un poco más. Tienes que generar empatía con la persona y de alguna manera que se sienta en un ambiente cordial y relajado para que puedan platicar o conversar. Trata de que las entrevistas no sean entrevistas tan rígidas, tan duras, tan estructuradas. Trata de que sea una conversación y mediante esto vas a obtener mucha información acerca del candidato y él va a tener toda la claridad hacia ti de decir qué quiere, qué piensa, qué desea, qué busca. Y tú también tienes que ser recíproco y decirle exactamente lo que busques en tu empresa, qué es lo que necesitas de la nueva posición. Igual, para personal operativo o sindicalizado, a todo este personal, bueno, tienes que hacer algo distinto. En el área de vigilancia se hace el primer filtro, donde el primer filtro lo tiene que hacer también una persona de reclutamiento
y pueda hacer preguntas masivas, donde les diga qué edad tienen, qué es lo que buscan, etcétera, etcétera. Tienes que hacer preguntas muy claras para que vayas haciendo un prefiltro. Es decir, si hay algunos elementos que no necesites de cierto perfil, por ejemplo, tú necesitas que las personas tengan únicamente una edad que sería de 25 a 30 años de edad. ¿Por qué? Porque así lo requiere el puesto. O que tengan una estatura determinada, o que tengan ciertas características. Eso es importante, que a la hora que llegan todos los candidatos al área de vigilancia, como tú no los conoces físicamente, ahí puedes hacer una preselección. Pero a todas las personas les debes de recibir la solicitud de empleo. Los que no cumplan con el perfil primario, bueno, pues tienes que guardar su solicitud de empleo, y posteriormente seguramente los vas a necesitar para otras vacantes que tengamos, y así se los debes de hacer saber. Las personas que sí cumplan con el primer filtro de perfil, bueno, los tienes que hacer pasar de inmediato a una sala, donde en esa sala empiezas a comentar acerca de la empresa, de qué prestaciones tiene la empresa, de cuál es el salario inicial, cómo son las características de la empresa, las características del puesto y qué es lo que se requiere de las personas que estás buscando. Ahí haces tu segundo filtro y les preguntas a las personas si es de su interés lo que se está buscando o no. Las personas que no estén interesadas, ya sea por el sueldo, por el tipo de prestaciones, por el tipo de trabajo, etcétera, es válido. Entonces debes de permitirles que se retiren, mencionándoles que posteriormente abrirás más vacantes y que tendrán la oportunidad de regresar y que te dejen su solicitud. Una vez que lo hiciste así, te quedas prácticamente con las personas que ya están listas para tu perfil. Entonces, a esas personas ahora sí tienes que hacer la entrevista más directa, platicar con ellos acerca del puesto, de qué es lo que quieres, los horarios, etcétera, etcétera, y hacer una entrevista un poco más profunda que tenga un tiempo no mayor de 20 minutos para personal sindicalizado. Eso es lo recomendable, y de ahí haces la selección, y también puedes invitar al jefe, supervisor o el gerente del área para que ellos también participen en este reclutamiento y puedan asegurar que el candidato que están buscando es el correcto. Regresando ahora a los candidatos administrativos o empleados de confianza o puestos ejecutivos. Una vez que ya están contigo, en ese momento tú inicias la conversación, la charla que debes de tener con ellos. Mi sugerencia es que hagan una entrevista de panel. En esta entrevista de panel, bueno, van a estar todas las personas involucradas, ya sea el jefe, el gerente, el área de recursos humanos, y podrán hacer algunas preguntas. Ojo, ya les había mencionado que es importantísimo que las preguntas ya estén elaboradas previamente. Eso va a dar al candidato esa imagen de que tú ya estabas preparado para recibirlo, que ya tenías claridad de quién era, y evita improvisar en el momento. Trata de que la entrevista sea muy clara, muy bien dirigida, y que la persona se relaje y se sienta a gusto. Esto es el primer elemento que debes de tomar en cuenta para evitar la rotación. Si tú haces una entrada correcta, en ese momento la persona se va a sentir a gusto con la empresa, con el trato, con el tipo de información que le diste, y en ese momento tú vas a asegurar el primer paso para eliminar la rotación o bajar tu índice de rotación. Y también es un elemento para asegurar la permanencia de los candidatos. Pero no todo queda ahí. Otro de los pasos importantes es asegurarte de que las personas que estás contratando tienes que conocer bien su historial, conocer en qué tipo de empresas ha estado, porque si no es compatible con la empresa que tú tienes, en ese momento la persona se puede sentir un poco desbalanceado al entrar a esta nueva compañía, no se va a adaptar tan fácil y eso puede generar la rotación. Ejemplo,
Uno de los ejemplos es que dentro de la industria, por ejemplo, la industria automotriz, que es donde yo he estado muchísimos años, es una de las más exigentes, que es muy distinta a una industria alimenticia o a otro tipo de industrias. Entonces, tienes que asegurarte de que las personas que van a entrar contigo pues ya hayan estado en alguna ocasión dentro de la industria que tú estás. Si no es así, bueno, pues tienes que explicarle perfectamente bien cuáles son la mecánica o la forma de trabajar en este tipo de industria. Todas las auditorías que hay, todas las inspecciones, las visitas, el idioma que debe de dominar, etc. Otro ejemplo, por ejemplo, también personas que se han dedicado siempre a las ventas, que han estado fuera de la industria, nunca han estado trabajando de manera formal con un horario específico y se dedican a las ventas foráneas, a estar de puerta en puerta o a vender algunas refacciones o algún otro tipo de ventas, venta de productos, venta de artículos, etc. Cuando tú tienes un perfil de estos, es un poco complicado que se puedan adaptar a estar en un horario fijo, quizá a rolar turnos, a estar en una oficina encerrados, a estar con reglas específicas y muy estrictas. Es complicado, entonces debes de cuidar eso. ¿Por qué? Porque a veces las personas, por la urgencia de buscar trabajo, te van a decir, sí, yo entro, dame la oportunidad, me va a agradar, está bien. Pero a la hora que entran y cuando experimentan ya este cambio radical en su vida laboral, pues ya no va a ser tan práctico como se esperaba, o no va a funcionar como tú creías que iba a funcionar. Entonces es mejor no generar ciertas expectativas. Asegúrate bien de las personas que estás metiendo a la compañía y así vas a eliminar la rotación. Es muy importante también, uno de los siguientes pasos es que es muy importante que hagas una estadística de tu rotación. Es decir, cuáles son las causas de rotación, por qué se han dado. Tienes que hacer una entrevista de salida a todas las personas que se han ido de la compañía. No importa si abandonaron el trabajo, tienes que hacerles una llamada telefónica y tienes que buscar hacer este tipo de entrevistas de salida. ¿Por qué? Ya tienes que tener preguntas elaboradas en un cuestionario. Pero ¿por qué es tan importante hacer entrevistas de salida? Las entrevistas de salida te van a decir cuál es la causa por la que se está yendo, cuáles son, cuánto tiempo estuvo en la compañía, qué edad tiene, qué sexo es, si es masculino, femenino, si la persona se fue porque quería seguir estudiando, si se fue por cambio de residencia, si se retiró porque las prestaciones no eran satisfactorias, si se sale porque el salario no era lo que esperaba o porque los incrementos no se daban como esperaba, si se sale por el ambiente de trabajo o porque de alguna manera el trato que está teniendo de algunas personas no es el correcto. Todos estos elementos son sumamente importantes porque en tu estadística tú debes de ir poniendo las causas de rotación. ¿Cuáles son estas causas? Y son todas las que acabo de mencionar. En base a eso, tú debes de definir cuáles son las 5 principales causas de la rotación de tu personal y determinar acciones correctivas. Si la causa es porque la persona no tiene las herramientas correctas para trabajar en su área, bueno, tienes que averiguar el por qué no se le están dando estas herramientas, qué es lo que está sucediendo, si hay un problema de burocracia, si hay un problema de pérdida de herramientas, no sé. Pero de alguna manera tienes que ir a buscar la causa raíz. Una vez que encuentras la causa raíz, tienes que atacar esa causa raíz y resolver el problema. Eso te va a minimizar también la rotación. Si uno de los problemas es por maltrato, algunas veces dicen, bueno, este supervisor o este jefe es extremadamente exigente, pero independientemente de que sea exigente, las maneras en que exige o sus formas no son las correctas.
y ya tienes un gran número de personas que se han ido de esa área por la misma persona, el liderazgo de alguien. Ojo, aquí no vas a hacer cacería de brujas, no se trata de correr gente, de decir, bueno, se va el supervisor, el jefe y el asunto está solucionado. Eso no es la solución. La solución es que te acerques con esa persona, con ese supervisor, con ese jefe y puedas conversar con él, platicar con él abiertamente, de una manera muy cándida, decir, las causas de rotación de tu departamento son esta y esta. Y dentro de estas causas, una de las razones es porque tu liderazgo con algunas personas tiene que mejorar. Y tienes que hablar de una manera muy cordial con él y darle todos los tips y los elementos, porque posiblemente este supervisor o jefe o líder no sabe lo que piensan de él y él percibe que está haciendo bien las cosas. Entonces tú le tienes que dar feedback o retroalimentación para que él pueda saber cuáles son sus áreas de oportunidad. En recursos humanos también es importante que se le prepare un plan de desarrollo o un plan de mejora. En este plan de desarrollo tienes que saber cuáles son los elementos que necesita mejorar esta persona. Si es en cuanto al tipo de liderazgo, si es en cuanto a la comunicación, o si necesita algo de información acerca de la compañía, del producto, del proceso, de la historia, de las prestaciones, etc. De manera que tú le tienes que dar todas las herramientas a esta persona para que se haga un cambio radical y darle seguimiento. En este seguimiento tienes que hacer entrevistas cara a cara o face to face con el personal de esa área, para que con estas entrevistas que tú hagas, tú les preguntes cómo está el ambiente, cómo está el liderazgo, si necesitan herramientas, cuáles son sus requerimientos. En el momento que ellos te van diciendo, ve anotando todo y ahí encuentras nuevas áreas de oportunidad, nuevos elementos para darle también esa retroalimentación al jefe, líder o gerente del área y que puedan ir mejorando el área. Con todos estos elementos vas a generar un buen ambiente de trabajo, un buen clima laboral, vas a lograr que el liderazgo se vaya haciendo más empático, más correcto, vas a asegurar que la productividad incremente y que las personas se sientan más a gusto. Y con eso eliminas también otro de los elementos de la rotación. Otro de los puntos importantes en estas estadísticas es, si tú tienes personas que se han retirado y la mayoría de la gente está en cierta edad, supongamos de los 18 a los 20 años, y es la mayor parte o el grueso de la gente que se te va de la compañía. Bueno, seguramente las causas de que se vayan a esa edad es porque pues quieren seguir estudiando o porque sus intereses son diferentes y no estar trabajando dentro de una compañía en el área de producción, por ejemplo. O piensan, un administrativo piensa terminar sus estudios o hacer una maestría, etc. Bueno, lo que debes de hacer es evitar contratar personas que tengan un interés distinto a futuro. Por eso es muy importante que en la entrevista tú les cuestiones cuáles son sus intereses, qué es lo que planea hacer en los próximos 3 años o en el próximo año, cuáles son sus planes, qué es lo que desea hacer, y depende de la respuesta, tú decidirás si realmente es la persona que tú necesitas en tu compañía o le das oportunidad a que concluya sus expectativas fuera de la compañía y después ya le permites la entrada ya con un puesto más fijo donde asegures que no se va a ir de la compañía. Las personas también tienen que tener claro que para las empresas es extremadamente importante evitar el índice de rotación. Muchas veces dicen, bueno, la empresa no pierde nada. La empresa tiene un gasto realmente, más allá del gasto económico, tiene un gasto también en muchos recursos. ¿Por qué? Quizá muchos no lo saben, las personas que entran a una compañía, pero cuando entras a un nuevo trabajo,
obviamente hay todo un proceso que se tiene que correr, desde tu alta en el seguro social, que eso cuesta dinero, tu alta, darte todos los beneficios y prestaciones que empiezan a correr desde el primer día de tu llegada, obviamente imprimir una credencial para que puedas ingresar a la compañía, darte de alta en el área de nóminas, abrirte un expediente, tener todos tus datos, darte capacitación, entrenamiento, darte un curso de inducción e invertirte mucho tiempo. Por eso es importante que evitemos el caer en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de ambos, tanto de la empresa como de las personas, el cuidar el empleo y el tomarlo con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos impactan a la economía, no solo de la empresa, sino tu economía, y a veces también tienen un impacto para otras organizaciones gubernamentales o para el país. Entonces, es muy importante cuidar mucho los empleos, hacerlo de una manera correcta a ambas partes. ¿Y cuál es el impacto para las empresas en cuanto al gasto? A veces me han preguntado, ¿cómo calculas la rotación? Básicamente la fórmula para determinar la rotación es una fórmula muy global, muy universal, pero yo me voy más allá de estos datos. Para mí, una persona que se retira de la compañía, o una persona que tiene ausentismo también, pues lo determino en muchos aspectos, donde si tú te retiras de la compañía y no avisas de tu retiro, eso tiene un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienen que pasar cuatro días o más de 3 faltas, de acuerdo a la ley del trabajo, para que se te pueda dar de baja. Entonces, durante esos días tú sigues cotizando en el seguro social, se siguen pagando prestaciones, se sigue invirtiendo en todos los recursos hacia ti, y obviamente el impacto para la compañía en cuanto a productividad, en cuanto a procesos y en todos los aspectos que estás impactando, generan un gasto muy muy alto. Por ejemplo, un día de ausentismo para una compañía, el que tú te ausentes de la compañía durante un día, eso tiene un impacto muy muy fuerte. No solamente te impacta a ti en cuanto a tu bolsillo, por la falta que tuviste, impacta a la compañía por todos los procesos que se dejaron de hacer y el número de productos que se dejaron de elaborar durante tu ausencia. Entonces, de ese tema ya hablaremos posteriormente, que vamos a hablar un poco acerca del ausentismo, de los impactos del ausentismo, y también vamos a hablar de cómo eliminar el ausentismo. Para concluir con el tema de rotación, el tema de rotación tiene que ver con un aspecto adicional, que es el ambiente laboral. El ambiente laboral es un elemento crítico, importante. Más allá de hacer una entrevista de clima laboral cada año, nuestras encuestas de clima laboral cada año, es importante que todas las áreas, todas las personas entiendan que la rotación depende de todos los jefes. Y en alguna ocasión he escuchado que pueden decir, las personas no se van por el trabajo, se van por el jefe. A veces es verdad, las personas dicen, me voy porque no soy compatible con mi jefe o con mi equipo de trabajo. Y en esta época es muy importante generar esa empatía, generar ese trabajo en equipo, que fue lo que ya mencioné hace un rato, pero es muy importante sí estar en comunicación constante. El área de recursos humanos, las gerencias de cada área, las jefaturas, tienen que estar en constante comunicación con su gente, platicando con ellos, escuchándolos, entendiéndolos, sabiendo qué necesidades tienen, qué requerimientos, qué les gusta, qué no les gusta, y para que de esta manera puedan hacer un cambio organizacional, pero un cambio desde todos los ángulos. No únicamente la empresa o el jefe son los que están obligados a generar los cambios para que las personas se sientan a gusto. Las personas estamos obligadas a generar nuestro propio cambio. El cambio viene desde nosotros mismos, empezando por entender que no hay un trabajo ideal, no hay una empresa ideal, no hay un jefe ideal, no hay personas ideales.
Todos estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo, todos estamos en procesos de adaptación y todos debemos de dar nuestro mayor esfuerzo por tratar de estar en el lugar correcto y haciendo nuestro propio ambiente correcto, en la medida que evitamos el juzgar, evitamos el cuestionar cosas que quizá no podamos resolver, evitamos el quejarnos y tratamos de hacer algo por los cambios y aportar ideas y dar un poco para que se generen estos cambios y para hacer nuestra empresa ideal. En un próximo video voy a hablar también acerca de las nuevas generaciones, la generación millennials, que traen también un chip muy revolucionado, cómo retenerlos, cómo buscar que evitemos la rotación en estos grupos que se está dando mucho. Y bueno, vamos a platicar de esos temas. Lo más importante es, con esto quiero cerrar, lo más importante en todo grupo, organización, familia, comunidad, es la comunicación. Si tú generas buena comunicación empática, con un feedback correcto, seguramente vas a poder entender los requerimientos tanto de la persona que está frente a ti como de ti mismo. Y si intercambian esta información, seguramente van a encontrar el mejor ambiente y el más cordial para trabajar. Muchísimas gracias. No olviden darle like, suscríbanse a mi página. Muchísimas gracias. Hasta luego.